Programado para esta mañana. Han sucedido eventos en los últimos días que han generado preocupación respecto de la actitud que han cumplido los ronderos en Cajamarca respecto de la retención de dos periodistas cuando estuvieron desarrollando algunas actividades sin contar con las autorizaciones respectivas, como suele pasar, ¿no? Cuando uno ingresa a territorios de nuestros ronderos en las diferentes regiones de nuestro país, no solamente en Cajamarca. Hemos invitado, está con nosotros nuestra invitada Jenny Dadore, ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La hemos invitado y le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, porque además ustedes han emitido un comunicado donde invocan a tener, digamos, a conducirnos con respeto a la institucionalidad y a lo que significa el ejercicio que todos conocemos respecto de nuestras rondas campesinas. Quisiera recoger sus puntos de vista frente a estos hechos, que son concretos, que ya están saliendo a la luz incluso algunos documentos de algunas circunstancias muy particulares, pero por otro lado ha habido también reacciones mediáticas con discursos incluso calificando despectivamente la labor de nuestras rondas campesinas. ¿Cuál es su punto de vista y qué es lo que quisiera destacar al respecto? Buenos días, Julio, y bueno, para todos los que están en casa despertando, van a despertar con nosotros en la pantalla. Mira, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene 37 años de trabajo formal en el país y nosotros estamos prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no? Las organizaciones. Entonces, yo creo que eso también nos da cierta legitimidad para pronunciarnos sobre estos temas y contar cómo es el proceso de trabajo que realizan las rondas campesinas y cuál ha sido la evolución del tratamiento, además jurídico, y los distintos como impases o momentos de tensión que han habido entre el derecho consuetudinario, ¿no? y el derecho occidental formal, ¿no? Entonces, digamos, las rondas son parte de un reconocimiento, de un trabajo que se viene haciendo desde los años 60, 70. Es más, su reconocimiento en la propia ley del año 2003, posterior a la Constitución, por supuesto, ¿no? Le reconoce, le da un estatus especial. Tenemos un día del rondero, que es el 29 de diciembre. Chota es la cuna de los ronderos, ¿no? Y esto tiene que ver también con el reconocimiento de la posibilidad de que ellos hagan un trabajo jurisdiccional, ¿no? Ayudando en aquellas comunidades donde mayoritariamente no hay acceso a la justicia, ¿no? Y también los usos y costumbres determinan que este acceso a la justicia o las demandas de justicia son diferenciadas. Ahora, eso no quiere decir que dentro del Estado-nación convivan un conjunto de estados, ¿no? O que sean islas donde no se vayan a respetar los derechos humanos, ¿no? Sino que son derechos que entran en tensión y deben resolverse de esa manera, pero limitando siempre que el ejercicio que ellos hacen, sobre todo cuando retienen a personas que ingresan a los territorios, no es secuestro. De acuerdo. Y eso ya ha quedado claro, o sea, debemos que entender perfectamente que eso no puede constituirse en un secuestro. Así es. Podemos discutir sobre los otros hechos, ¿sí? Si hubo coacción, si hubo coerción, etcétera. Pero secuestro no, es justamente lo que el acuerdo plenario del año 2009 de la Corte Suprema intenta aclarar. Se reúnen todos los jueces y dicen, bueno, estamos teniendo muchas denuncias de que esas acciones que realizan las rondas constituirían el delito de secuestro, que es un delito gravísimo. Entonces los jueces supremos discuten sobre el tema y dicen, esto no es secuestro porque no reúne estas características, no hay un dolo, no se realiza de esta manera, sino que es parte de estas competencias, porque le hemos dado competencias jurisdiccionales. Y al tener competencias jurisdiccionales pueden tener coercio, ¿no? O sea, retenerte para entregarte a la autoridad. De acuerdo. Cuando hablamos de competencias jurisdiccionales significa administrar justicia, sí, ¿no? A eso nos queremos referir. Es. Y las rondas están reconocidas por su propia comunidad, por la propia sociedad, para que administren justicia y tomen determinadas decisiones respecto de los que están dentro de la comunidad y los que ingresan a sus territorios. ¿Así funciona? Así es, dentro de los que están en la comunidad y los conflictos que surjan entre los miembros de esa comunidad, pero también respecto a terceros que ingresan a esa comunidad, ¿no? Todos los que trabajamos en el territorio nacional sabemos que para llegar a una zona e iniciar un trabajo,
¿no? Implica todo un proceso de acercamiento, de comunicación previa, incluso nosotros que somos abogadas, abogados, y que defendemos sus derechos. O sea, yo no llego un día y me meto a la comunidad y digo voy a hacer la acción judicial tal por cual. No, es un proceso de diálogo y de acercamiento, porque hay un respeto entre las formas y las culturas. Entonces yo creo que eso que hacemos los abogados, los antropólogos, creo que también corresponde a los periodistas, ¿no? Ahora, se suele decir que eso atentaría contra el libre tránsito al que todos tenemos derecho. Nosotros podemos recorrer cualquier parte del territorio nacional y nadie debería impedir nuestro trabajo en cualquier zona del país. ¿Hasta qué punto esto es así, entendiendo el contexto en esta comunidad en particular donde han intervenido estas rondas? Bueno, o sea, si bien se reconocen que el accionar de las rondas campesinas no puede vulnerar derechos humanos, o sea, hay un núcleo duro de estos derechos que tienen que ver con la vida, con la integridad, que tienen que ver con no cometer actos de tortura, de denigración, etcétera. En cuanto a libertad de tránsito, es un acto momentáneo y de retención. Lo que hoy en día ocurriría en cualquier barrio de una ciudad como Lima, por ejemplo, o de otras ciudades, ¿no? Sí, incluso ya hoy hay una persona rondando, baja, pregunta, indágalo, y no es la policía ni el serenazgo, sino son los propios vecinos quienes van a ver qué busca esa persona en tu cuadra, en ese barrio, ¿no? Entonces... Hay condominios que tienen sus casetas de seguridad, sus tranqueras, que uno no puede ingresar con su auto si es que no tiene autorización de uno de los propietarios. Sí, ¿a qué familia vas a ver? Y eso no es un territorio privado, o sea, es público, es vía pública, ¿no? Incluso la mitad de Lima está enrejada y no la mitad de Lima tiene permiso municipal para colocar esas rejas y restringir el tránsito, ¿no? Entonces, yo creo que son respuestas que la comunidad da frente a un Estado que no ha tenido históricamente la posibilidad de protegernos, ¿no? Y en el caso de estas comunidades, de tener presencia y administrar justicia, porque de alguna manera estamos hablando de un Estado que no ha tenido presencia en esas zonas y que no ha podido administrar justicia ahí, o sea, ha entregado parte de sus funciones a esta gente, a quienes no les pagamos nada, pero que cumplen una función en su comunidad que tiene que ver con la seguridad y la justicia. Y que garantiza una convivencia pacífica entre ellos. Sí. Que en el fondo lo están logrando y lo hacen y funciona. Así es. Ahora, eso tampoco quiere decir que esté libre de excesos, porque como en cualquiera de los otros estamentos, incluso los propios del Estado, ¿no? También hay algunos miembros de las instituciones que cometen excesos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, porque también hemos visto en estos días cómo circular algunos videos o noticias de algunos momentos donde las rondas también han sancionado de manera diferenciada o desproporcionada, por ejemplo, a mujeres infieles, ¿no? O a trabajadoras sexuales. Entonces, ahí yo digo, sí, esos son excesos, por supuesto, son vulneraciones de derechos, pero curiosamente uno encuentra que la moral sexual de los ronderos es la misma moral sexual de los jueces y tribunales, ¿no? En los ronderos corretean a las mujeres infieles, le dan latigazos, etcétera. Y un tribunal de justicia de los nuestros, estos que se supone son civilizados, hemos visto el año pasado, el anteaño, no sé mucho, ¿no? Cómo una mujer no fue considerada víctima de violación porque esa noche salió con un calzón rojo, ¿no? Entonces la moral sexual es la misma, compartida por estos señores de su comunidad que siempre decimos, ay, son incivilizados. Mentira, los jueces acá también piensan más o menos igual, ¿no? O si te tomaste un trago o una botella de vino, es una víctima propiciatoria, porque dicen que te pusiste en esa condición de ebria para luego ser violada, ¿no? Entonces no está bien ni en la ronda ni en la ciudad, porque esas son las cosas con las cuales lucha el movimiento de mujeres, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar de conjunto los fenómenos, ¿no? Ahora, estamos hablando de severas críticas que han sucedido en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, taxativamente, como si fuéramos los periodistas, jueces o fiscales, determinan eso es un secuestro y es así o así, cosa que creo que le compete a la Fiscalía, y la Fiscalía es la que tiene que determinar si hubo excesos, si hubo delitos, y el Poder Judicial sancionar, si es que los encuentran y lo demuestran además. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Porque pareciera que esto está azuzando más un clima de confrontación entre nosotros, entre hermanos, porque el hecho de que yo viva en una ciudad no significa que yo sea más que el que vive en el campo, que tiene sus propias prácticas.
cosa necesitamos hacer para que aprendamos a entendernos, a comprendernos y tratarnos como hermanos? No sé si es una pregunta complicada, pero la verdad que me toca el corazón, o sea... Es una pregunta hermosa, diría yo, ¿no? Porque lo que peruanas y peruanos somos es eso, pero lamentablemente es eso, digo, hermanos, hermanas, somos iguales en derechos como mínimo. Efectivamente. Es más, hay poblaciones que requieren mayores derechos por la condición de vulneración o de atraso en la que se encuentran porque no hemos podido llegar a proveer a todos un piso mínimo de bienestar, ¿no? Sin embargo, la nuestra es una sociedad todavía muy, a diferencia de otros de América Latina, muy clasista, muy racista, muy sexista. Todas las cistas las tenemos. Muy machista. ¿No? Muy machista. Entonces estamos además siempre tratando de diferenciarnos del otro, pero para decirle que yo soy mejor, ¿no? Entonces marcando siempre las diferencias y las distancias, en vez de marcar qué es lo que nos aproxima. Y yo creo que eso también se ha exacerbado, ¿no? Desde a raíz de la crisis política, las diferencias de la última elección, las acusaciones de fraude, el hecho de tener como presidente de la República hoy día a un hombre que procede justamente de estas comunidades, un maestro que es rural, ¿no? Entonces eso también como que a determinados grupos sociales los enerva, no están dispuestos todavía a aceptar eso, ¿no? Cuando el fundamento de la democracia ¿cuál es el fundamento político de la democracia? Es que todos somos iguales. Y mira, tan éramos iguales que en Grecia la forma de elegir al gobernante podría ser el sorteo. Porque como somos iguales, cualquiera podría hacerlo, ¿no? Entonces, ese sustento de la democracia, de esto que supuestamente tenemos acá, no está funcionando. Porque estamos partiendo de que no somos iguales, ¿no? Hay siempre ese rechazo hacia el otro y sobre todo si tienes otro color de piel más oscura, si procedes de la zona andina, de la montaña o de la montaña al otro lado, ¿verdad? Al lado del río, por el color de tu piel, por el nivel socioeconómico, por el auto que manejas, etc. El distrito donde vives, si estudiaste en colegio público, colegio privado. El colegio, ¿no? Hemos visto también ¿de qué colegio vienes, ¿no? Ese famoso el estudio de la Universidad Pacífico, ¿no? De qué colegio vienes o cómo te apellidas o si conoces a fulano, ¿no? Todavía somos una sociedad muy guetizada, ¿no? Y eso yo creo que es algo que tenemos que revertir. Finalmente, y te pido un comentario muy chiquito, la presidenta del Congreso ha tenido unas frases que han generado, sin duda, han llamado la atención y preocupación. Horribles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que justamente eso de lo que hemos estado mencionando, esto de que existen algunas personas que puedan creerse superiores a otras, que de hecho existen en nuestra sociedad, es extremadamente peligroso y patético también cuando son esas personas las que están en una posición de poder y tienen un discurso público, porque no es lo mismo que yo, que Periquito, que Mariquita, digamos y tengamos esa expresión, porque ella está en una posición de poder, es la cabeza del poder legislativo, entonces el impacto de sus frases es tremenda, ¿no? De ese pensamiento que pareciera más el pensamiento de un patrón de fondo, donde todavía no llegó la reforma agraria, ¿no? Me da mucha pena que eso todavía lo sigamos discutiendo después de 200 años, se supone, de vida republicana en nuestro país, ¿no? Sí, pero estamos en el esfuerzo y yo creo que hay que seguir trabajando para que todas y todos tengamos los mismos derechos y también las mismas oportunidades. Pero eso pasa, para tener libertad de tránsito y todo lo demás, por tener también una base de derechos sociales, económicos, acceder a educación, a salud, que hemos visto con lo que nos ha ido con la pandemia, ¿no? Entonces necesitamos también derechos, un piso básico de derechos para ejercer las libertades. Muy bien, Jenny, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Julio. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha estado conversando con nosotros un tema del que nos vamos a seguir ocupando, porque hay una responsabilidad como medio de comunicación y más aún como un medio público de promover